Bienvenidos una vez más a una clase de Historia de la Iglesia. En esta oportunidad vamos a compartir la historia de la Iglesia medieval. Nuestro estudio está basado en las anotaciones del libro de Jesse Lyman Hulburt, Historia de la Iglesia Cristiana. Y en particular, en este capítulo, en este periodo de la Iglesia que es conocido como la Iglesia medieval, que corresponde al cuarto periodo de nuestro plan. En las clases anteriores hemos podido compartir acerca del primer periodo, que es conocido como la Iglesia apostólica, desde el año 30 con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta la muerte de Juan apóstol en el 100 después de Cristo. Luego vimos el segundo periodo de la iglesia perseguida, que comprende desde el año 100, la muerte de Juan, hasta el año 313, hasta el edicto de Constantino, o más conocido como el edicto de tolerancia, edicto de Milán. Y el tercer periodo, la iglesia imperial, desde el edicto de Constantino del 313 después de Cristo hasta la caída de Roma el 476. Ahora entraremos al cuarto periodo de la historia de la Iglesia, conocido como la Iglesia medieval, que comprende del año 476, la caída de Roma, hasta la caída de Constantinopla en el año 1453. Y a través de unas sencillas diapositivas vamos a ir compartiendo con ustedes el desarrollo de la presente clase. Haremos un breve bosquejo para entender un poquito a medida que vamos a ir desarrollando. En primer lugar, el periodo que involucra todo este estudio es lo que nosotros tenemos considerado desde la caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo hasta la caída de Constantinopla en manos de los turcos en el 1453. Este periodo de estudio involucra los capítulos 12 al 17 del libro que ya les he mencionado, Historia de la Iglesia Cristiana, de su autor Jesse Lyman Hulburt. Y un breve resumen del capítulo 12, ahí vamos a ver el progreso del poder papal, el periodo de su crecimiento que está involucrado entre los años 590 al 1073 después de Cristo, el poder para la justicia, la incertidumbre de su gobierno, la constancia del gobierno de la Iglesia, algunos fraudes píos medievales, la donación falsa de Constantino, las falsas decretales de Isidoro y algunas evidencias fraudulentas. Y la culminación de este periodo fue ahí entre el año 1073 y el 1216. Ahí aparecen unos gobiernos especiales, el gobierno de Hildebrando o Gregorio VII y el gobierno de Inocencio III, por ahí entre el año 1198 y 1216. Luego viene un periodo de decadencia, cuando asume Bonifacio VIII en el año 1300, y luego se vive un periodo de cautividad babilónica, conocido dentro de un cisma que se produce ahí en la iglesia de aquel tiempo, entre el año 1300 al año 1378. Y finalmente, un concilio que ocurrió en el año 1414. Eso es lo que vamos a ver en el capítulo 12. Vamos a ir viendo paso a paso a medida que vamos adentrándonos en la temática. Por lo tanto, vamos a empezar con el primer capítulo, capítulo 12. Este capítulo trataremos, por cierto, la Iglesia occidental o la Iglesia latina en un tiempo de casi 1000 años aproximadamente, o 10 siglos. Lo más notable de estos años fue el desarrollo del poder papal. Ya sabemos que la meta de Roma era tener el dominio universal. El obispo se llamó después patriarca y pronto quiso asumir como el papa. Por supuesto que tenía el poder religioso. Ahora, ese poder, ¿a qué lo inspiraba? A tener el poder del Estado. Entonces, para ello, dividiremos este periodo en tres enfoques o tres secciones.
El crecimiento, culminación y decadencia. Se inició con el Papa Gregorio I, por ahí por el 590 al 604, conocido como Gregorio el Grande, y terminó con Gregorio VII entre el año 1073 y el año 1085. Ahora, este Gregorio I, o el Grande, es conocido como el primer papa de la iglesia de ese tiempo. Gregorio I no tuvo mucho contacto con el Estado. Todo lo hizo solo moviendo los recursos de la iglesia. Amplió el cristianismo a Inglaterra, enviando a Agustín de Canterbury, una ciudad en Inglaterra, para que pudiera promover el cristianismo en aquel país. Amplió el cristianismo a Europa, España, declaró dogmas, el purgatorio, la transubstanciación, y amplió la vida monástica. Eso ocurrió entre el año 1590 y el 1604. Así nosotros nos vamos dando cuenta cómo la iglesia poco a poco va incorporando cosas que no estaban consideradas en la escritura. Después de su muerte hubo siglos de buena administración, que entre las cosas que se destacan de ese periodo está, por ejemplo, en los primeros años, la iglesia, el papado, era reconocido por su espíritu justiciero, realmente, buscando la redención y muchas veces el perdón de la espada ofensora. O sea, actuó en una forma de reconciliación, tal como dice la Escritura, pero fue solo un momento. Luego, cuando ya tuvo posesión y dominio, dejó de ser la iglesia de la reconciliación y pasó a ser una iglesia verdaderamente temida por la ciudadanía. El gobierno vivía en aquella época entre rivalidades e intrigas, entonces la iglesia se mantenía o reflejaba una autoridad de firmeza en su actuar. Del siglo V al IX, Europa era un campo de batalla. Solo hasta que asumió Carlomagno se vio recién una estabilidad. El punto C señala que los gobiernos cambiaban y la iglesia se mostraba inalterable a la sociedad. Y esto le permitió tener muchos seguidores también aliados, los pobres, los monjes, los abades y órdenes monásticas que fueron formando con el correr del tiempo. No estuvo ajeno, por cierto, a la iglesia para conseguir sus logros algunos fraudes piadosos, como se les llama, que hoy en día no tendrían lugar ni oportunidad. Uno de ellos se conoce como la donación de Constantino. Dicho documento falso declaraba que el obispo de Roma era autoridad sobre los emperadores y todas las provincias de Europa. Y otro fraude, las decretales pseudo-isidorianas desde el año 830, un documento falso, pero dio blindaje a la iglesia del siglo IX y la supremacía absoluta. Nadie podía cuestionar al clero o levantar una calumnia, y la independencia, por cierto, del Estado. La iglesia no daba cuenta de sus hechos y el Estado no podía juzgar a ningún miembro de ella. Existe un adagio que dice que en el reino de los ciegos el tuerto es rey. Pasaron siglos de ignorancia, la iglesia era dueña de la verdad y de las grandes y ocultas mentiras. Nadie dudaba de la verdad, pero desde el siglo XII esto cambió y mayormente posterior en el siglo XVI con la Reforma. Definitivamente en el siglo XVI se descubrieron todas estas falsedades por no corresponder, en primer lugar, al idioma en el cual se supone que deberían de estar escritos, el lenguaje, el estilo gramatical y claras copias sin autoría real. Más o menos entre el año 850 y el 1050, la iglesia estaba muy corrompida y ejercía supremacía a causa de la debilidad de los gobernantes, o bien en colusión con ellos. Había dejado ya hacía mucho tiempo la verdadera pulcritud y santidad que nuestro Señor Jesucristo le había entregado
a sus discípulos, quienes después fueron apóstoles. Más o menos entre el año 1073 y 1216, por casi 150 años, el papado tuvo el poder casi absoluto, no solo sobre la Iglesia, sino también sobre las naciones de Europa. Fue entonces cuando asume Gregorio VII, conocido como Hildebrando, porque ese era su nombre, entre el año 1073 y 1085, quien tuvo grandes y buenas intenciones de reformar el clero. Eliminó las simonías, que la encontramos allí muy bien descritas en el libro de los Hechos, a través de la conversión de Simón el Mago, que luego, al ver la acción del Espíritu Santo, vio que a través de eso él podía lucrar. De eso, a eso se refiere con las simonías. Impuso el celibato. Aunque se exigía, no era obligatorio, pero él lo impuso en ese momento. Es decir, hasta ese tiempo, los obispos y los dignatarios de la iglesia se podían casar. Ahora Gregorio lo eliminó y eliminó también recibir el anillo y corona de parte del emperador. Y eliminó la promesa de fidelidad al señor feudal, es decir, al emperador. Hasta ese momento, quien coronaba al papa y el papa le rendía a él también una promesa de fidelidad, en ese momento este papa dispuso que ya el emperador no era quien ponía la corona y que tampoco se le debía a él reverencia. De esta forma, la iglesia se posiciona entonces como suprema sobre el Estado. Esto llevó a que Enrique IV de Alemania convocara a un sínodo de los obispos alemanes para deponer al papa. Aunque el papa le perdonó su altivez, el emperador Enrique IV de Alemania inició una revuelta para sacar al papa de Roma. Finalmente predominó la iglesia sobre este rey. Y continuando, entre los años 1198 y 1216, asume el papado de Occidente. No se olviden, estamos hablando sobre la iglesia latina, es decir, no hemos comentado absolutamente nada sobre la iglesia de Oriente, es decir, de la establecida en Constantinopla. Estamos hablando de la establecida en Roma. Inocencio III asume a los 36 años de edad. Ahora el papa se instalaba, era quien instalaba emperadores. Le tocó el turno a Otón IV. Este se sublevó y lo relevó y puso a otro. Era tal su poder que obligó al rey Felipe Augusto de Francia a restablecer su matrimonio, so pena del reino. Es decir, el papa tenía poder para quitarle el reino a los emperadores o a los reyes. Excomulgó a Juan sin tierra de Inglaterra y lo hizo asumir la corona sumisión al papado. Es decir, a este rey lo puso siempre y cuando fuera fiel a las decisiones del papa. La decadencia del poder papal se inició con el papa Bonifacio VIII en el año 1300. Los reinos no respetaron sus órdenes y en el año 1305 el rey de Francia le hizo la guerra y lo llevó prisionero. ¿Hacia dónde? Hacia Francia. Así, más de 70 años, el emperador francés fue quien eligió los papas. Entre este tiempo, entre el año 1305 al 1378, más de 70 años, se le conoce como la cautividad babilónica a este periodo de la iglesia en aquel tiempo. Francia trasladó la sede de Roma a la ciudad de Aviñón, al sur de Francia. Los papas eran jefes nominales bajo el gobierno francés. Así se levantaron otros papas en Roma y por doquier. Las órdenes papales se desobedecían libremente. Las excomuniones se obviaban. El ejemplo es de Eduardo III de Inglaterra, que ordenó al agregado papal que saliera de su reino. Es decir, en ese tiempo conocido como de la cautividad babilónica,
los papas que estaban en Aviñón, en Francia, no tuvieron ninguna relevancia de mandato sobre el resto de Europa. Hasta que en el 1378 el Papa Gregorio XI vuelve a Roma y en el 1414 se celebra el Concilio de Constanza para decidir las reclamaciones de 4 papas. Ahora, todos se depusieron y se escogió a un papa nuevo, lo que partió desde 1378 en adelante. Los papas han continuado en Roma. Hemos finalizado el contenido del capítulo 12. En el capítulo 13 nosotros encontramos el surgimiento del poder musulmán. Y ahí hay una breve explicación de su fundador, la religión, el progreso del Islam como elemento de poder, la sumisión de los griegos a los asiáticos, el carácter de la religión musulmana y algunos aspectos que en cierta medida favorecieron la introducción del Islam, por el hecho de ser una doctrina sencilla, por oponerse a las imágenes, por el rechazo a la mediación sacerdotal y de los santos, la abstinencia de las bebidas embriagantes y la primera promoción de la literatura y de la ciencia. Eso se logró también a raíz de la propagación del Islam. Lo desfavorable del islamismo fue la conversión mediante la conquista, la imposición, la espada, una religión secularizada, lo que ellos piensan de Dios, de Cristo, el concepto del cielo, la degradación de la mujer y la carencia de un gobierno. Ese es el contenido que tenemos en el capítulo 13. Bien, entonces ahora vamos a continuar viendo las diapositivas. Capítulo 3. El cristianismo continúa con su crecimiento, pero en el siglo VI se levanta una fuerza llamada Islam, una doctrina que arrasó con el imperio de Oriente hasta su extinción. Su imposición era una fe esclavizante. Al día de hoy se reconocen más de 200 millones en el sector de África y sigue creciendo. ¿Quién fue el fundador? Mahoma, nacido en la Meca, en Arabia, en el 570, y a los 40 años, en el 610, empezó su carrera como profeta y reformador. Tuvo oposición y huyó de la Meca en el año 622. Y su fuga, esta huida desde la Meca, se conoce como Hejira y proporciona la fecha por la cual se rige el calendario maometano. Regresó a la Meca como conquistador y luego, al morir en el 632, era el profeta y gobernante aceptado por toda Arabia. Islamismo significa sumisión, es decir, cuando a usted le hablan del Islam, le están hablando de una creencia que obliga, que somete a las personas, que no respeta sus derechos ni sus libertades. Sus seguidores, por cierto, son los musulmanes y su libro guía es el Corán. Mahoma es el mayor de los profetas enviados por Dios a los hombres. Entre estos se encuentra Adán, Moisés y Jesús. Note usted, para ellos es mayor Mahoma. Al principio, su retórica era moralista. Ante la poca aceptación de esta retórica moralista, ideó 3 estrategias. Número 1, aceptar el Islam. Número 2, si no lo acepta, le rinde tributos a los colonizadores islámicos. Y número 3, si no acepta el Islam y si no le rinde tributo, entonces el tercer punto era la muerte y a quienes resistieran sus armas. Así, ¿quién realmente en aquel tiempo no iba a decir que sí? Ahí en esa imagen se nos muestra a Mahoma según su costumbre y su tradición,
en su alfombra haciendo su oración. Con su agresiva forma de conquista tomaron Palestina, Siria y el resto del imperio. Hacia el oriente llegaron hasta Persia y la India, al occidente a Egipto, al norte de África y España. Pero en Francia fueron contenidos por Carlos Martel en el 732, o de otro modo, Francia sería musulmana. ¿Por qué triunfaron la fe y las armas musulmanas en Oriente? Los guerreros árabes eran fieros y convencidos que si morían en el más allá, tenían un festín sensual. Los griegos asiáticos eran sumisos y poco aguerridos ante los árabes. Preferían pagar impuestos en vez de luchar. Estaban invadidos de monasterios. Por lo tanto, más cedían y oraban. La iglesia oriental había perdido su espíritu, se dedicaban más a la especulación en vez del esfuerzo moral o espiritual. La doctrina islámica, por otro lado, era sencilla. Todos la entendían. No había lugar a la herejía, como ocurría con el cristianismo. Rechazaron de plano, sin palabra alguna, todo tipo de idolatría, en templos o al exterior. El Islam no necesitaba de inmediatos sacerdotes o santos. El cristianismo era más una traba que una gracia salvífica. Ahora, el Islam prohibía el beber bebidas embriagantes. El cristianismo era solo un rito para los nazareos. Aún con todo, aportaron en lo que es la ciencia y el avance literario, la numeración, que solo se conocía en aquel tiempo, la numeración romana. Todo parecía ser bueno para el Islam, pero decayó cuando los cultos jefes sarracenos fueron reemplazados por los turcos bárbaros. La espada siguió siendo su norma de fe. Mataban a los hombres y las mujeres eran parte de su harem. Los niños capturados los educaban para prepararlos para luchar como fanáticos, lo que ocurre hasta el día de hoy. En el Islam, la Iglesia y el Estado son uno solo. Por eso el Estado lucha por la pureza y elimina toda otra confesión. Su idea del cielo no es espiritual, es todo sensual. La mujer no tiene dignidad, es un objeto sexual y sin derechos. El peor defecto, no saben gobernar. Solo conquistaban con las armas, pero la pobreza era, fue y es su peor enemigo. Políticamente fueron un fracaso de administración. Así hemos concluido el capítulo 13. Ahora vamos a entrar al capítulo 14, que involucra el periodo comprendido entre el 742 al 814. Ahí vamos a ver algunas características de Carlomagno, el imperio, los grandes emperadores, los emperadores y los papas y la decadencia del imperio. La separación de la iglesia latina o de Occidente de la iglesia griega o la iglesia de Oriente. La causal doctrinal, las causas de su gobierno, sus costumbres, la causa política y las afirmaciones de Roma. Entonces vamos a entrar ahora a través de las diapositivas a ver el comentario sobre el capítulo 14, periodo Iglesia medieval. Desde el siglo IX al siglo XIX existió en Europa una administración llamada Santo Imperio Romano. Pero entre los años 742 al 814 se levantó como emperador en lo que hoy es Alemania Carlos I el Grande, o Carlomagno. Gobernó España, Francia, Alemania, los Países Bajos, Austria e Italia. En aquella época el Papa León III, en el año 800, lo coronó como Carlos Augusto, deponiendo así al emperador de Oriente, Constantino IV. Su administración fue próspera, pero después de su muerte continuaron las peleas internas en cada reino.
Los decadentes sucesores de Carlomagno perdieron el derecho al trono y en adelante al emperador lo elegiría un electorado compuesto por 7 príncipes. Hubo 54 grandes emperadores. Entre los más sobresalientes se menciona a Enrique I, el pajarero. Empezó la restauración del imperio que había decaído. Otón I, conocido como el Grande, fue coronado en el 951. Se le considera como el verdadero fundador del imperio germano, distinto al romano. Federico Barbarroja, que fue entre el año 1122 y 1190, fue un poderoso en la sucesión. Federico II, entre el año 1194 y 1250. Rodolfo I de Augsburgo, Carlos V, emperador al principio de la Reforma, entre el año 1519 y 1556. El último emperador del Santo Imperio fue Felipe II y abdicó en 1816, obligado por Napoleón. Otro suceso importante que ocurrió allí en la iglesia medieval de aquel tiempo fue la separación oficial de la iglesia latina romana, digámoslo, de la griega. Esto ocurre en el siglo XI, aproximadamente en el 1054, aunque sucedió mucho tiempo antes. Desde los siglos anteriores, a causa de herejías, ambas iglesias se distanciaban. Lo último fue la orden romana de cerrar las iglesias orientales en Roma, lo que llevó al patriarca de Constantinopla a cerrar las iglesias occidentales en la ciudad de Constantinopla. Una de sus diferencias era la procedencia del Espíritu Santo. Los griegos dicen que solo procede del Padre. El casamiento de sacerdotes, las imágenes en estatuas, el uso de hostia sin sal en Occidente y pan común en Oriente. La causa principal de la separación fue social y política. Cuando asumió Carlomagno, tomó dominio de todos los territorios occidentales, sin importar si alguno estaba o no bajo dominio del Oriente. Lo que coronó el cisma en el año 1054 fue la continua propuesta romana de ser dominante y universal, rebajando el dominio de Oriente. Así concluye el capítulo 14. A continuación, en el capítulo 15, veremos así en una forma muy sucinta las cruzadas, que fue un periodo también que se vive dentro de lo que se conoce como la Iglesia medieval, un periodo comprendido entre el año 1095 hasta el año 1270, es decir, un periodo de casi 200 años. Ahí se verá la causa del fracaso, los resultados que dieron estas cruzadas, por otro lado también lo que trajo como consecuencia económica, el impulso del comercio, el efecto sobre el poder de la iglesia, y también ayudó en cierta medida a suprimir la agresión del mundo musulmán. Pues entonces vamos a la descripción de las diapositivas del capítulo 15. Como bien lo hemos dicho, el capítulo 15 nos resume en unos artículos muy breves el movimiento de las cruzadas. ¿Por qué hablar de las cruzadas? Porque fue un movimiento encabezado por la iglesia medieval, con el propósito de liberar a la ciudad de Jerusalén y alrededores de ¿qué cosa? De lo que había ocurrido siglos anteriores, de la presencia musulmana, de la presencia del Islam. Se consideran como 8 las principales, aunque hubo una gran cantidad, pero sin un mayor resultado ni injerencia finalmente en el propósito para lo cual se habían tomado.
Ahora, una de las primeras de ellas fue la que convocó el Papa Urbano II. En ella participaron alrededor de 275.000 soldados. Ciertamente que conquistaron Jerusalén y formaron un reino a cargo de Godofredo Bouillon de Francia, con título de varón y protector del Santo Sepulcro. Y este reino duró hasta el 1187. Luego viene una segunda cruzada que fue entre el año 1147 y el 1149 y fue conducida por Luis VII de Francia y Conrado III de Alemania. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí no había un ejército unificado. Habían líderes de cada monarquía participante. Por lo tanto, eso fue lo que a la larga desvió el éxito de las cruzadas. ¿Por qué? Porque siempre estaban en riña y con deseo de que quién era el que mandaba y quién era el que gobernaba. En esta segunda cruzada no conquistaron los territorios, solo demoraron la caída de Jerusalén a manos de Saladino en el 1187. La tercera cruzada, que ocurre en 1189 a 1191, la condujo Federico Barbarroja de Alemania y Felipe Augusto de Francia y Ricardo de Inglaterra. Pero noten ustedes, no tuvo éxito, solo se negoció el ingreso o visita de peregrinos al Santo Sepulcro. En eso terminó. La cuarta cruzada, que fue convocada por Inocencio II, fue un fracaso. En vez de ir a Jerusalén, se les ocurrió guerrear y saquear Constantinopla y establecieron su propio gobierno sobre el imperio griego que duró 50 años. Fue un desgaste para la iglesia de aquel tiempo. La quinta cruzada, que fue entre el año 1217 y el 1222, Juan de Brienne, rey de Jerusalén, y Andrés II, rey de Hungría, los citados monarcas atacaron sin resultado a los sarracenos en Egipto y Siria, dejando Jerusalén una vez más en poder de los musulmanes. La sexta cruzada, por cierto, que fue entre el año 1228 y 1229, la condujo el emperador Federico II. Obtuvo un tratado por el cual cedieron Jerusalén, Haifa, Belén y Nazaret a los cristianos. Sin embargo, por el disgusto entre el Papa y el emperador, se perdieron los resultados de la cruzada. Y en el 1244, los musulmanes tomaron de nuevo Jerusalén y desde entonces permaneció bajo su dominio. La séptima cruzada, entre 1248 y 1254, la condujo Luis IX de Francia. Lo tomaron prisionero, lo liberaron, pero la misión fue un total fracaso. Luego tenemos la octava y última cruzada, que se da entre 1270 y 1272. Vuelve Luis IX junto con el príncipe Eduardo Plantagenet de Inglaterra y se considera como la última cruzada y fracasó completamente. Ahora nosotros tenemos que ver las causas de este fracaso. Bueno, no es muy difícil. Los divididos intereses personales y los reales intereses políticos de cada jefe. Ahora, otra situación importante. Los musulmanes tenían un líder, ya sea califa o sultán. Sin embargo, los que encabezaban las cruzadas habían 3 o 4 líderes, de modo que las fuerzas no sabían a quién obedecer. No hubo una mirada estadista de proyección a futuro, solo del momento, del combate, de la batalla, sin seguridad de provisión y apoyo desde Europa. Sí permitieron un mayor acceso de cristianos a la tierra de Canaán, lo que ayudó a repoblar ciertamente ese sector. Las cruzadas despertaron el peligro del Islam y eso detonó que en 1492 España expulsó a los musulmanes del reino moro de la península. En lo positivo,
las naciones salieron de sus reinos y empezaron a hacer alianza. Se empezó a terminar con el feudalismo. Se dieron cuenta que el vecino del lado necesitaba ayuda para avanzar. Amplió el comercio, despertó la fábrica de naves y la llegada de mercado asiático y turco. El poder eclesiástico ganó terreno con las cruzadas. Se incrementaron sus bienes raíces, se hizo más notorio su gobierno sobre los reinos y esto alumbró el camino hacia la reforma. De esta manera concluye entonces el capítulo 15 de lo que es la Iglesia medieval. A continuación veremos una breve sinopsis de lo que es el capítulo 16, que está dentro de lo que es la historia de la Iglesia medieval. El arte y la literatura medieval, cómo influyó en el desarrollo del humanismo, de las ciencias, en el deseo de las personas de querer saber, de querer conocer las universidades, las catedrales, el despertar de la literatura y del arte. En las próximas diapositivas compartiremos algunas breves reseñas sobre este tema. Ahora veremos una breve sinopsis del desarrollo de los monasterios. Durante el siglo IV se originó la vida monástica en las cavernas del norte de Egipto. En la Edad Media hubo un gran desarrollo del espíritu monástico en hombres y mujeres. En Oriente, los primeros ascetas vivían aparte, cada uno en su propia caverna o cabaña, o sobre un pilar. En Europa Occidental formaban comunidades y vivían juntos. Al crecer, se hizo necesaria una organización y así surgen 4 grandes órdenes. Los benedictinos, fundadas por San Benedicto en el 529 después de Cristo en el Monte Cassino, a mitad de camino entre Roma y Nápoles. Se caracterizaban por su laboriosidad. Luego, la orden de Cister en el 1098. Su nombre viene de Citeaux, en Francia, donde San Roberto la fundó. Se dedicaron a la literatura y las artes. Otra orden fueron los franciscanos, que la fundó Francisco de Asís en el 1209. De Italia se esparció rápidamente a toda Europa y llegó a ser la más numerosa de las órdenes. Se dice que por la peste negra murieron más de 124.000 franciscanos ayudando a los moribundos. Y los dominicos, una orden española, que Santo Domingo la fundó en 1215 y se extendió por todos los países de Europa. Eran predicadores y, contrario a las herejías, eran medicantes, es decir, su subsistencia estaba en el pedir limosna puerta a puerta. El aporte del monacato a la sociedad eran referentes de paz para los pobres y ricos y fueron el referente a los hospitales y al hotel. Las universidades y las escuelas surgieron de los monasterios. La literatura, los escritos más sublimes y hermosos estaban guardados en los muros de los monasterios. Sin la literatura monástica, la Edad Media sería un vacío. ¿Por qué razón? Porque en los monasterios se encerraron las mentes ilustres. Los primeros misioneros fueron monásticos. San Agustín, no el gran teólogo, que fue de Roma a Inglaterra en el 597, San Patricio, que empezó la evangelización de Irlanda en el 440. Pero esta situación monástica generó algunos problemas. Se recluía en los monasterios gente noble, inteligente, rica, pudiente y dedicada. Los monasterios se enriquecieron con devotos. La sociedad fue quedando con lo más impío. Esto produjo hasta la pérdida de derechos de soberanía en el caso de Oriente. Se cree que si todos los monasterios se alistaran para la guerra, los turcos no habrían invadido Oriente, es decir, no habrían dominado Constantinopla. Vivían de los impuestos de sus propiedades y cargaban al Estado con sus tributos, puesto que no pagaban derechos. Esto llevó a una vida desordenada y lujuriosa, de modo que por ello desaparecieron. A este periodo se le conoce como la Edad Oscura de la Iglesia. Pero los monasterios y las catedrales
independiente de que se conoce como la Edad Oscura de la Iglesia, dejaron sus aportes positivos. Surgen las escuelas y universidades. Ejemplo, la Universidad de París. En el siglo IX tenía 30.000 estudiantes. La Universidad de Oxford, Cambridge, en Inglaterra, Bolonia, a las que asistían estudiantes de todos los países de Europa. Se desarrollaron las artes y la arquitectura medieval. El despertar de la literatura empezó en Italia con la Divina Comedia de Dante en el 1303. Las artes que partieron en monasterios y templos después estaban por todas partes. Otras organizaciones monásticas a considerar también son la Orden de Cluny, que nace en el 910. Otra orden, los Cartujos, que nacen en el 1084, llevaban una vida contemplativa. Las Carmelitas en el 1247, los Salesianos, ya más tardío, por cierto, en el 1859, los Jesuitas en el 1534, los soldados de la fe, los veremos más adelante. Y de esta forma concluimos con el capítulo 16. Hemos finalizado el capítulo 16 y ahora vamos a entrar al último capítulo que comprende parte de la historia de la Iglesia medieval. El capítulo 17, que nos inspira a mirar los principios de la Reforma. Ahí vamos a conocer a los albigenses, los valdenses, Juan Wycliffe, a Juan Hus, a Jerónimo Savonarola, la caída de Constantinopla y, por cierto, también vamos a dar una pequeña mirada de algunos eruditos de aquella época, como Anselmo, Abelardo, Bernardo de Claraval, Tomás de Aquino. Entonces, capítulo 17. Para el común de los cristianos les suena la reforma religiosa a partir de 1517, pero durante la Edad Media y sobre todo en su ocaso hubo destellos de luz religiosa, presagios de la reforma venidera. 5 grandes movimientos de reforma surgieron en la Iglesia, pero el mundo no estaba listo para ello y se reprimieron con sangrienta persecución. Uno de ellos fueron los albigenses, de la ciudad de Albi, al sur de Francia, llamados los cátaros o puritanos, en 1170. En el 1208, el Papa Inocencio III convocó una cruzada en su contra y la secta se extirpó. Pero noten ustedes, aquí hay algo curioso, por eso que como estudiantes de la historia de la Iglesia, ustedes no tienen que tomar las cosas de buenas a primeras, sino que tienen, por sobre todo, que poner atención en lo que leen, en el origen del autor, lo que el autor quiere decir, sus intereses, porque si estos hermanos de Albi querían buscar a Dios de todo corazón y con una sinceridad acérrima, ¿por qué los consideraron herejes? Una pregunta para que ustedes investiguen sobre los albigenses. Los valdenses surgen en el 1170 con Pedro Baldo, un comerciante de la ciudad de Lyon, en Francia. Los persiguieron con crueldad, pero al salir de Francia encontraron albergue en los valles del norte de Italia y hasta el día de hoy sobreviven allí. De igual manera también tenemos a Juan Wycliffe, que nació en el 1324 y se educó en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, aun cuando la universidad condenó algunas de sus doctrinas, le permitieron retirarse a su parroquia en Lutterworth y permanecer como sacerdote sin que lo molestasen. ¿Qué hizo este hombre? Tradujo el Nuevo Testamento al inglés y el Antiguo Testamento en el año 1384, el año de su muerte. Enrique IV y Enrique V persiguieron a los lollardos, que eran los seguidores de Wycliffe, y al final los eliminaron. La predicación de Wycliffe y su traducción prepararon el camino para la Reforma. Juan Hus, en Bohemia, hoy República Checa,
Fue rector de la Universidad de Praga y autoridad en Bohemia. El Papa lo excomulgó y en el 1415 lo condenaron y quemaron en la hoguera. Pero su suerte despertó la Reforma en su tierra natal por todos los siglos desde su día. Otro de los grandes fue Jerónimo Savonarola, nacido en Ferrara, Italia, entre 1452 y 1498. Esto ya había ocurrido, el descubrimiento de América. Él fue prior de un monasterio de San Marcos, el Papa lo excomulgó y lo quemaron en la plaza de Florencia, 19 años antes de la Reforma de 1517. Quiero dejar algo en sus memorias. Tal vez a ustedes no les sea muy conocido. Los hugonotes, un grupo protestante de corte calvinista surgido en Francia, perseguidos hasta la muerte. Se registra una noche oscura en Francia entre el 23 y 24 de agosto de 1572, la noche de San Bartolomé, hasta el día de hoy. Es un santo que se celebra un 24 de agosto. Se estima que 20.000 personas fueron criminalmente asesinadas por su fe. No solo eso, la persecución continuó hasta la época de la Revolución Francesa, es decir, más de 200 años después. Si no hubiese sido por esta situación del 24 de agosto de 1572, Francia hoy en día sería protestante. Hasta el momento hemos hablado de la Iglesia Occidental. Bien, ahora es tiempo de acordarnos de Oriente, pero para visualizar un acontecimiento desastroso. La caída de Constantinopla en 1453 es reconocido como el hito que separa la edad medieval de la edad moderna, lo que nos permite visualizar a la Iglesia reformada. Después de la Cuarta Cruzada en 1204, el Imperio griego nunca recuperó hasta que los turcos entraron en Constantinopla. Se convirtió en una ciudad de sultanes y capital del Imperio turco hasta 1920. En 1923 se nombra Ankara capital de Turquía y su patriarca se mantiene hasta el día de hoy en Estambul. En el periodo de la Iglesia medieval hubo un amplio y prolífico desarrollo de escritores y defensores de la fe. Mencionaremos a los que a criterio de los historiadores son los más relevantes, pero si usted conoce otro, no lo excluye del presente estudio, solo que a través de este estudio mencionaremos algunos. Anselmo, por ejemplo, que nació en Aosta de Piamonte, en los Alpes italianos, en Italia. En 1093, Guillermo Rufus lo nombra arzobispo de Canterbury y primado de la Iglesia de Inglaterra. Sufrió el destierro. Es llamado el segundo Agustín. Pedro Abelardo, nacido de Palette, Francia, filósofo y teólogo, fue un pensador más valeroso de la Edad Media. Se considera el fundador de la Universidad de París. Se enamoró de Eloisa, por quien dejó los votos monásticos. Se casaron, pero después los obligaron a separarse. Ambos entraron en un convento. Abelardo murió siendo abad y Eloisa de abadesa. Bernardo de Claraval era de una familia noble francesa. En 1115 estableció en Claraval un monasterio de la orden cisterciense y fue su primer abad. Lutero dijo, si hubo en el mundo un monje santo y temeroso de Dios, fue San Bernardo de Claraval. Tomás de Aquino, la mente más grande de la Edad Media. Aquino era de Nápoles. Se le llamó el doctor universal, doctor angélico y príncipe de la escolástica. Llegó a ser autoridad más celebrada en la época, en todo el periodo medieval. Sus obras aún las citan, sobre todo los eruditos. Y gracias damos a Dios y muchas gracias también a cada uno de ustedes por su atención dispensada en esta lección que ciertamente ha sido extensa, pero contiene mucho material que yo ruego a cada uno de ustedes despierte el interés por seguir buscando sobre cada uno de aquellos nombres que a ustedes les llamó la atención. Porque lo que podemos ver a través de una breve síntesis panorámica de la historia de la Iglesia, ustedes la pueden profundizar mucho más y pueden ser grandes aportes también a otras personas que quieran conocer sobre la materia. Por su atención dispensada, muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad. Dios les bendiga.